Dios te bendiga. Hoy el libro que vamos a estar estudiando es el libro de Judas. Y ya es el libro número 26 para culminar casi nuestra serie del Nuevo Testamento, quedando así solamente el libro del Apocalipsis por su sinopsis. Y bueno, esperando que este tema también sea de bendición a tu vida y toda esta serie también lo sea. A los que no la han escuchado desde el principio, lo invito a oír desde el primer tema, que es el libro de Mateos, el primer libro de los Evangelios, hasta toda la serie. Toda la serie está buenísima. También recordando la serie del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Está muy nutrido cada iglesia, cada mensaje de cada iglesia. Así que no te lo puedes perder. Y nuestra serie de mujeres transformadas para transformar, 31 días de oración y enseñanza. Así que no te lo puedes perder, recordándote en mi canal de YouTube, @Sembradores del Reino Oficial, y invitándote a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, y gracias a todos aquellos suscriptores pues que aman escuchar la verdad, que aman escuchar buena palabra y que prestan sus oídos a la misma. Que Dios me los bendiga. El libro de Judas, como su nombre lo indica, el autor es Judas, en griego sería Iodas. El año probablemente se escribe en el 65, 80 después de Cristo. El autor probablemente sea Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje griego. Las palabras claves para este libro serían contender, la fe y mantener. Fíjense las palabras claves: contender, la fe y mantener. El tema central es que los creyentes deben cuidarse de los falsos maestros, vivir para el Señor y depender de la gracia de Dios, a fin de guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bendito sea su nombre, amén. Porque dice una palabra clave, y es que nosotros los creyentes debemos presentarnos y guardarnos ante Dios con alegría. Amén. Y sin mancha. Y que debemos cuidarnos de los falsos maestros. Esta epístola de Judas es conocida como el hecho de los apóstatas. ¿Por qué? Porque se dedica exclusivamente al tema de los falsos maestros, que se denuncia a lo largo desde el libro de los Hechos en adelante hasta este libro. Se denuncian, pues, incluso hasta el libro del Apocalipsis en sus 7 cartas a la iglesia también se denuncia ahí la apostasía, la herejía y todo ese tipo de falsedad que intentaba o sigue intentando, incluirse en la cristiandad. La palabra apostasía, usted no la va a encontrar en este libro, sí, como tal, palabra apostasía. No es mencionada por Judas, sin embargo, este es precisamente el tema central que ocupa el autor, los apóstatas. Gloria a Dios. En un sentido individual, porque apostasía significa apartarse, y es una palabra neutral que fue utilizada en contra de los cristianos que predicaban a los judíos, como se le informó a Pablo. Y de hecho, Pablo utiliza la palabra apostasía en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, donde dice que el Señor no podría venir sin que antes se manifieste. Cuando nosotros decimos Cristo viene, bueno, el Señor no podía venir sin que antes se manifestase la apostasía, es decir, el abandono del cristianismo en relación con la manifestación del hombre de pecado, que en este caso es el anticristo. Y también en 1 de Timoteo 4:1, donde Pablo revela que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, antes que venga el Señor, habrá una gran deserción de la fe. Una deserción, es decir, mucha gente abandonará lo que se cree que en lo que ellos andan. Y en un sentido individual, la apostasía, que implica una profesión de la fe que se abandona de manera deliberada. Es decir, no se trata de un cristiano
que cae en algún pecado, ni tampoco de un inconverso, una persona que nunca ha creído en Cristo, que nunca ha manifestado la fe y se constituye en un perseguidor de la iglesia, sino que es más bien alguien que profesaba, y quiero que distingan este tema, profesaba la fe cristiana, pero realmente no es un creyente genuino regenerado. ¿Sabe por qué le hago énfasis en esto? Porque una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, en verdad que es una persona que ha creído genuinamente en Cristo, esa persona no va a ser una apóstata, como lo explica aquí. Es un apóstata aquel que profesaba, que decía, pero realmente no era un creyente genuino regenerado. Por eso siempre les hago hincapié y a todo lo largo de esta serie de todas aquellas personas que estuvieron infiltradas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para tratar de desviar siempre a los que sí. Y por eso esta palabra, la Biblia, es necesaria leerlas para poder entender todos los contextos en los que estamos viviendo hoy. Porque como se los digo, aunque fue escrita hace muchísimos años atrás, es vigente para el día de hoy. Porque estamos como en la iglesia de los últimos tiempos. Y esta es la iglesia donde se comenzó el cristianismo. Y casi todo es muy, muy parecido. Solo en algunas cosas difiere. Entonces, hace una deserción de la fe aquel que se creía que estaba. Pero lo que hace es manifestar su real condición de que nunca se convirtió realmente a Cristo. Niega la fe con sus hechos o sus palabras, y las escrituras, de hecho, usted lo va a encontrar, no ofrece ninguna esperanza para esas personas apóstatas. De hecho dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, que están entre nosotros y aparentan ser uno de nosotros, pero no pertenecen a nosotros, porque dice Judas que estas personas desde antes ya habían sido destinadas, elegidas para esta condenación. Es decir, no eran elegidos de Dios para salvación. Y luego Judas describe el carácter de ellos, que eran hombres impíos, que se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo, y que no tienen el Espíritu, que son sensuales, que no tienen al Espíritu Santo, sino el Espíritu del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Judas, cuando escribe esta carta, la escribe en una época cuando el cristianismo estaba bajo un severo ataque político de Roma y una agresiva influencia de apóstatas, de creencias gnósticas y libertinas, que sembraban era veneno y cosechaban el error doctrinal. Y es posible que haya sido uno de esos momentos cuando en los vientos de doctrinas erradas como los gnósticos comenzaron a soplar en las iglesias, lo que tuvo que ser confrontado 25 años más tarde por el apóstol Juan. Como lo vimos en las cartas del apóstol Juan, cada una de ellas denunciaba, la primera, segunda y tercera carta, denunciaban estas doctrinas gnósticas, a diferencia de las que denunciaba Pablo, que eran parecidas pero diferentes. A excepción, ¿verdad? Porque el apóstol Juan, para el año 70 después de Cristo, ya los apóstoles en esta época ya habían sido martirizados. El único que quedaba era el apóstol Juan. Y el cristianismo era, en cierta manera, vulnerable. Y es por esto que Judas hace vehemente este llamado a la iglesia a pelear para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y quiero hacer énfasis en algo que escuché en estos días, porque decía el predicador, ya no se oye doctrina ni siquiera en las redes sociales y en las iglesias. Hay falta de conocimiento de la palabra real del Señor, porque la iglesia se ha ocupado en estos tiempos de shows, de tarimas, de eventos y de cantidades de cosas que no están enseñando a sus miembros sobre lo que realmente importa.
Y Judas hace este llamado a la iglesia para pelear, para contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. Y es el mismo llamado que está haciendo el Señor hoy a través de la palabra. Contender ardientemente por la fe. No es que usted va a ir a pelear, como se vio muchos años. No. Como dice en Pedro, ¿verdad? Y decía yo en mi mensaje de apología de la fe, a contender, pero a contender peleando por la palabra, no. Sabiamente. A dar razón de nuestra esperanza, del por qué nosotros nos mantenemos y creemos en la palabra del Señor, en todo lo que se nos ha sido enseñado. Entonces, cuando surge la apostasía, cuando emergen estos falsos maestros y la verdad de Dios es atacada, bueno, llega el momento de pelear por la fe y solo el creyente que sean espiritualmente fuertes y maduros están equipados para dar la batalla. Hay mucha gente, decían mis amigos de Vite, que hay muchas personas que no están preparadas en ningún sentido para las preguntas que puedan tener aquellos que desconocen del Señor. Y si una persona que va a la iglesia, que dice ser cristiano, regenerado, genuino, no se ocupa en conocer de las Escrituras, en conocer de la palabra del Señor, pues esta persona, ¿cómo va a enseñar a otro? Está débil en la fe. Entonces, ¿qué quiere Judas con esta carta? Expresar o profundizar en la enseñanza de la iglesia sobre el gran regalo de la salvación que hemos recibido a través de Cristo, y Judas exhorta a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y es evidente que la iglesia había entrado subrepticiamente elementos perturbadores que habían apartado a muchos de la pureza del Evangelio. En Colosenses, de hecho, la epístola pastoral y el Apocalipsis, hay una alusión que indica que las herejías gnósticas habían comenzado a penetrar en las iglesias del Asia Menor. Cuando leemos las cartas del Apocalipsis que el Señor le entrega a Juan, las exhortaciones eran las mismas. Por eso es posible que la carta de Judas fuera dirigida a una de esas iglesias también, porque era el centro de la doctrina falsa, era el centro en esas iglesias comunicacionales. El propósito de esta carta, como lo acabamos de leer, es bien claro. Judas quería escribirle acerca de la salvación, en realidad, que tienen en común. Pero en lugar de eso, viendo tantas cosas que se estaban moviendo, dice que les ha sido necesario escribirles para exhortarles a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta carta sorprende porque revela cuánto se había infiltrado los apóstatas en la comunidad de la fe. Y es lo mismo que está pasando hoy. Herejías, apostasías, cantidad de cosas que a lo mejor usted no está en todas las iglesias para verlos, ¿verdad? Pero la que podemos observar por las plataformas digitales, y ya uno por el conocimiento que tiene acerca de la palabra, ya uno sabe que esas personas pues no son de nosotros ni pertenecieron nunca al cuerpo de Cristo, sino que realmente eran que profesaban algo. Profesaban decir creer en el Señor Jesucristo, pero nunca en realidad entregaron su vida a Él y nunca en realidad fueron regenerados ni cambiados por el Espíritu Santo. Entonces, en ese tiempo, la cantidad de infiltrados que había no era normal, al igual que hoy. Por eso les digo que vuelvo y repito, lo que fue para aquellos, ahora más que nunca nos sirve a nosotros. Los falsos profetas itinerantes habían sido aceptados en la congregación y evidentemente había apertura de sus enseñanzas, y no solamente eso, sino que se estaban reproduciendo. Eran madres de otras iglesias que se estaban reproduciendo al igual que el día de hoy. Apóstatas reproduciendo iglesias, haciendo y pariendo iglesias con la misma o con el mismo error. Judas en esta carta pues se propone fortalecer a los cristianos, invitándolos por medio de una vehemente exhortación a combatir a los falsos maestros que habían entrado encubiertamente para llevarlos a la apostasía, los cuales comenzaron a esparcir doctrinas contrarias a la fe. Y usted que es espiritual, usted que sabe de la palabra del Señor, pues comience a indagar, a investigar muchísimo más y a
predicar y a reproducir la sana doctrina. No se quede con eso. No sabemos, es como contrarrestar esta parte. Usted sabe la verdad. Entonces usted predicando la verdad, usted contrarresta y es como contender ardientemente por esta fe que se nos ha sido dada. Amén. No sabemos exactamente quiénes eran estos falsos maestros, pues no habla detalladamente de esto, pero se contaban como hermanos, estando en las asambleas, estando dentro de la iglesia, pero negaban a Cristo. Si no en palabras, lo negaban con hechos. Sí, porque sus doctrinas y prácticas negaban la doctrina de Cristo. Y todo aquel que niegue la doctrina del Señor Jesucristo pervierte el evangelio. Si no eran los nicolaitas, tenían ideas semejantes, pues abogaban por el libertinaje y la disolución. Y estos falsos vivían de los hermanos, vivían. No que decía que vivían entre los hermanos, vivían de los hermanos. Cosa que abunda hoy en día. Entonces reducían el evangelio a una profesión exterior de fe y solamente cancelando las obligaciones morales de él y presentándose como muy sabios. Además, Judas en este libro hace una exhortación porque habla de una contienda que tuvo un arcángel con Satanás, que el Señor lo reprende, y dice que tratan a los seres superiores con poca reverencia. Hay que tenerle respeto, pero el Padre es Dios, amén. Pero hay gente que no sabe ni lo que habla ni lo que dice respecto a los seres superiores. Superiores, porque de cierta forma tienen un poder muchísimo más que nosotros, dado por Dios. Limitados, pero dados por Dios. Y hay gente que no sabe ni lo que dice, ni siquiera del mismo Señor Jesucristo. La estructura de este libro es: Judas saluda a sus lectores, luego los invita a contender por la fe, les advierte sobre los falsos maestros, los anima a vivir para Dios y concluye con unas hermosas palabras de bendición